Bien, sean bienvenidos jóvenes a la primera sesión de la materia de álgebra de la Universidad NUR. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy día, lunes 15 de junio del 2020. Bueno, estamos un poco, como les comenté al grupo, teniendo problemas con el equipo. Lastimosamente he tenido una falla técnica de pantalla, así que no podemos ver a veces la pantalla, se nos pone blanca, así que si se me olvidara poner ahorita así, suspendemos nomás la clase ya, pero he logrado ponerla bien ahorita, así que no la quiero tocar. Vamos a pasar así con ese fondo un poco medio descalibrado ya. Anoche estuve trabajando con el tema de las notas de ustedes en segundo parcial, así que espero un poco el día de hoy ya subirlas al sistema. Así que ya inclusive pueden ver su nota algunos. Pueden entrar a la plataforma, no de la universidad, sino a la plataforma de la materia. Y donde dieron su examen, ahí les sale su nota de algunas personas, ¿ya? A los que no les sale la nota, obviamente, porque me falta todavía corregir sus exámenes, pero básicamente ya esa nota más algunos puntos extras que han obtenido van a poder subir un poco su nota obtenida del parcial, ¿ya? En la última sesión nos quedamos en ¿qué tema? Por favor, me hacen recuerdo, porque el jueves no tuvimos clase, ¿no? Fue por Cristi, ¿no? ¿Qué fue lo último que avanzamos? Quedamos en Relaciones y funciones. El último ejercicio, por favor, me dicen, de relaciones y funciones. ¿Cuál fue el último ejercicio? ¿Lo pillaron? ¿Cuál fue el último ejercicio? El último fue el de determinar la relación de R2, X, Y, Y, mayor a X, creo que mayor a X. Solamente hicimos entonces relaciones, no hicimos funciones, ¿no? Hicimos funciones también. Nos dejó dos ejercicios de relaciones y dos ejercicios de funciones. ¿El de función cuál fue? De función. Tan práctico. Esto, a ver. Voy a intentar voltear. Creo que son esos dos. ¿Me puede decir el último ejercicio de la función? Era R, coma 1, después 2,2, 3,1, 4,2, 1,5. Ya tenía que identificar si era función o no, ¿no? Sí. Ya. Ese era. Okay. Nada más, ¿no? No, nada más. Ya, ok. Eso quería saber. ¿Qué pasa? Es que estoy queriendo ya entrar a la parte de funciones lineales. Pero bueno. Ok, vamos entonces a empezar. A ver. Ustedes me dicen, por favor, si se logra ver la pizarra bien cuando escriba. Como les dije, la pantalla está muy abajo, pero no puedo tocarla por el tema de que está delicada. Bien, entonces estábamos hablando de que en la anterior clase las relaciones son muy importantes entenderlas para poder desarrollar nuestras funciones, ¿no? Nuestras funciones
son básicamente las células de la administración, las células de todo lo que avanzamos, porque a través de las funciones vamos a poder plantear ejercicios matemáticos, vamos a poder plantear problemas para la empresa, ¿no? Entonces, pongan ahí abajito notación, vamos a poner acá funcional. Notación funcional. En la anterior clase habíamos dicho de que una relación se va a considerar relación cuando nuestra gráfica en el plano cartesiano nos muestre de que un valor en X, por ejemplo 1, tenga dos valores en el eje Y. O lo que era lo mismo que habíamos dicho, el dominio tenga dos imágenes, no como en este caso. Me preguntaban al personal el día de ayer cuando una persona me dice, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tengo, me dice aquí, el punto 2 y también está el punto 4, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Entonces yo les decía de que si digamos al valor de X le aparece el mismo valor de Y, pero tiene otro punto, esto es una función, porque en la regla dice que debe ser un solo dominio, y en este caso el valor tiene que ser uno de la imagen, ¿no? Entonces, si digamos desaparecemos este y tenemos dos valores aquí del dominio con dos valores iguales en el dominio imagen, entonces esto se considera una función. Porque si ustedes recuerdan, en el colegio cuando graficaron parábolas, por ejemplo, podría ser la parábola de esta forma. Entonces, la parábola podría pasar por acá. Entonces, sí, digamos, es una función. Por lo tanto, repetimos, ¿no? Para que sea función, el dominio solamente debe tener un solo elemento, en este caso, de X. ¿Puede tener dos o tres elementos de Y? Sí, puede tener, no hay problema. Pero eso es importante aclararlo, ¿no? Ahora, la notación funcional dice de que toda ecuación, vamos a poner aquí, y igual a mx más b, por ejemplo, esta es una ecuación de la línea recta, ¿ya? Esta ecuación de la línea recta, vamos a llamarlo aquí, ecuación lineal, ¿ya? Lo vamos a llamar con la notación científica f de x igual a mx más b. ¿Ok? Entonces, en el ejercicio de la ecuación, ustedes deben tomar en cuenta que la función, en este caso, f, es la variable dependiente, y la variable x es la variable independiente. ¿Ok? Entonces, si yo me fijo en este momento acá, el ejercicio me dice que voy a trabajar con dos variables, las cuales van a tener, dice, un valor b, que este valor b es llamado intercepto. ¿Qué es el intercepto? Este intercepto viene a ser, por ejemplo, el valor, cualquier valor que tengamos en el eje Y, donde, por ejemplo, la función corte al eje Y, ¿no? Entonces, supongamos que esta función corta en el punto, en el caso 3, ¿no? Entonces, este valor viene a ser el intercepto. El b va a ser 3, ¿ya? Y vamos a explicar un poco ese tema, pero la notación funcional la vamos a resolver de esta manera, ¿ya? F de x igual a mx más b, o en todo caso se va a poner siempre la variable f de x. Quiere decir que la variable y se encuentra
en función a la variable independiente que es x. Si quieren ahí abajito pueden poner que y es igual a f de x. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio ahorita para poder aplicar todo esto lo que estamos diciendo. Si yo les digo, dada la función número 1, dada la función, punto seguido, f de x igual a x al cuadrado más 3x más 2. Entonces, fíjense que en esta función tenemos dos variables independientes, que en este caso son cuadráticas, es una función cuadrática, y lo que tenemos que hacer aquí es encontrar, dice, los siguientes valores. Vamos a hallar f de 0, f de 1, f de a, y f de 1x. 1 sobre x. ¿Ya? Entonces, fíjense que tenemos f sub 0, f sub 1, fa y f de 1 sobre x. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí simplemente es reemplazar el valor que tenemos dentro del paréntesis en vez de la variable x. Entonces, si decimos f de 0, esto va a ser igual a 0 al cuadrado más 3 por 0 más 2. Quiere decir que aquí, por ejemplo, el valor del resultado es 2. Quiero que ahí al ladito coloquen lo siguiente. Fíjense que les dije, ¿no? Que el valor del intercepto es cuando cortan al eje Y. Entonces, este valor corta al eje Y porque la variable x es 0. Entonces, este se considera el intercepto. ¿Okay? Entonces, cuando la variable x sea 0, y vamos a poner una comilla, cuando la variable x sea 0, ¿no? Entonces, el valor obtenido se llamará intercepto. En este caso será 2. El siguiente valor, f1, dice que reemplacemos en la función que sería 1 al cuadrado más 3 por 1 más 2. Aquí nos va a dar 6. Entonces, y lo que me estoy olvidando acá también es que de esta misma manera armamos los pares ordenados de las relaciones. Por ejemplo, en el primer punto, en el primer ejercicio, el par ordenado aquí sería 0,2, ¿no? Porque, perdón, al revés, sería el valor de... sí, estoy bien, perdón. Cuando x vale 0, lleva a valer 2. Entonces el primer valor es x, el segundo valor es y. Si x vale 1, aquí tenemos el par ordenado 1, el valor de y, en este caso, va a ser 6. Entonces aquí estamos armando los pares ordenados de las funciones que estamos reemplazando los valores. Cuando dice que la función tenga el valor de a, ¿qué tengo que hacer aquí? El valor dice que simplemente en vez de la variable x voy a poner a al cuadrado más 3 por a más 2. Entonces, quiere decir que esta función va a ser a al cuadrado más 3a más 2. Entonces,
aquí me ha dado otra función con otra variable. Entonces, el par ordenado aquí, vamos a poner este lado, será a, coma, a al cuadrado más 3a más 2. Seguimos teniendo incógnitas ahí, pero básicamente es para que ustedes entiendan qué se tiene que hacer con el valor que nos dé dentro de la función. Por último, si es f de 1 sobre x, aquí tenemos el valor 1 sobre x elevado al cuadrado más 3 por 1 sobre x más 2. Tenemos 1 sobre x al cuadrado más 3 sobre x más 2. Entonces, básicamente ahí cuando x valga 1 sobre x, lleva a valer 1 sobre x al cuadrado más 3x más 2. ¿No? Bien, entonces, de eso que se trata hacer este tema de funciones cuando tengamos la variable f de x, por lo tanto, es reemplazar los valores del, en este caso, del valor que tenemos aquí dentro del paréntesis en la función, ¿no? A ver, vamos a darles el primer ejercicio. Ustedes van a resolver este de aquí, que sería 3x menos 4. 3x menos 4. Y los valores que van a encontrar son f de cuando valga 2, cuando valga 1/2, cuando valga 3 sobre x, y cuando valga f de x. A ver, este está para que lo analicen. Ahí está. Vamos. Trabajen por favor, hagan ese cuaderno y yo les voy a preguntar ahorita por lista al azar a ver quién es el que lo ha hecho, ¿ya? Vayan trabajando, por favor.
¿Se ve mejor, no, chicos? Sí, Lisa, se ve mejor. Por eso tienen que estudiar ingeniería, dice, ¿ves? Me arreglé un poco la pantalla, sin tocar mi equipo. Bien, vamos con el primero. El primero le vamos a decir, a ver, a Jennifer. Buen día, Jennifer. Dame el resultado del primer ejercicio, por favor. Buen día, Alicia. El primer ejercicio sale 2. Sale 2. Veamos si sale 2. Y f de 2 va a ser igual a 3 por 2, 4, 6 por 4, igual a 2. ¿Bien? Quiere decir que el par ordenado o la relación es 2 más 2. ¿No? Muy bien, Jennifer. Enseguida le anoto su punto. Vamos con Lisbeth Sánchez. A ver, mi pariente. El siguiente, por favor. F de 1/2. ¿Cuánto sale? Me salió negativo, dicen, ¿Cuánto? en fracción. Menos 2,5. Menos 2,5. 3, que 1/2, menos 4, esto va a ser igual a 3/2 menos 4, esto me da 8, negativo, menos 3, menos 5, medio. Medio, que es 2,5, como dice su compañera, y el par ordenado aquí va a ser 1/2 por 1, menos 5 medio. Muy bien. Alejandra Dávalos, buen día. Dígame por favor el siguiente ejercicio, ¿cuánto sale? Tres sobre Me costaba perfección por el segundo, el que terminó. ¿No lo ha terminado? Sí, lindo. Ya lo hubiera hecho todito. Y Yogelita Borga, ¿cuánto le salió el tercer ejercicio? 9 sobre x menos 4. 9 sobre x menos 4. Vamos a poner aquí entonces 3, paréntesis, en vez de la x ponemos 3 sobre x menos 4. Va a ser igual a 9 sobre x menos 4. Muy bien. El par ordenado aquí sería 3 sobre x, coma, 9 sobre x menos 4. Y la pregunta del millón. F de x. ¿Quién lo hizo? Sale 3x menos 4. 3x menos 4. Dices, no. Menos 1 fx. Menos 1 fx, no. ¿Quién más? 9x menos 16. Eso, muy bien. ¿Quién me dijo eso? Ya, Lisbeth. Lisbeth Sánchez. Muy bien, Lisbeth. Es 9x menos 16. ¿Por qué? Bien, resulta que tomen en cuenta lo siguiente. Si dice que es f de x y f de x está dentro de la función, entonces lo que yo tengo que hacer es que a este valor donde está la x debo volver a colocar lo mismo. Entonces aquí dice f de x es igual a 3, hay un paréntesis,
y colocamos nuevamente 3x menos 4, ¿no? Ese es todo el valor de x menos 4. Esto va a ser igual a, aquí tenemos 9x, 3 por 3 es 9x, menos por más es menos, 3 por 4 es 12, menos 4, y aquí vamos a tener 9x menos 16. ¿No? 9x menos 16. Entonces, tomen en cuenta la relación que les da el ejercicio en el punto del análisis, ¿no? En este caso, la función nos está dando que debemos reemplazarla nuevamente dentro de la misma función. Y si me hubiera dado, por ejemplo, el ejercicio f, check, f, check, y f de x, ¿qué tendría que haber hecho ahí? Fíjense que aquí El 9x menos. ya tengo, ¿no es cierto? Esto y esto aquí. Entonces, si esto está dentro de la función, entonces a esta función reemplazo el valor de x por 9x menos 16. Calculamos y nos va a dar, por ejemplo, en ese caso, nos tendría que dar 27x menos 52, ¿no? Entonces, básicamente es ir haciendo progresiones en función a los valores que nos está pidiendo la función en este caso, ¿no? Bien, les voy a dar su tarea ahora, porque después me olvido, no tengo tiempo, y justo hoy tengo que salir, tengo que hacer varias cositas, así que vamos a aprovechar la clase de ahorita para ponerle una vez la tarea, ¿ya? Pónganme aquí, por favor, práctico, funciones. Les voy a ir agregando esto conforme vayamos avanzando, ¿no? Ahorita vamos a poner solamente los ejercicios de lo que estamos haciendo ahorita. Dada la función, por ejemplo, 2x más 5, perdón, me estoy olvidando poner la f de x, apareció en los primeros 10 minutos, eran f de x igual a 2x más 5, hallar f2, coma, f de 1/3, coma, f3 sobre x, coma, f de x, y calculen ustedes f, caso por aquí, de f de x. Lo que les acabo de explicar hace un momento. Ahí tenemos el primer ejercicio. El segundo ejercicio será, dada la función, f de x igual x al cubo más 2x cuadrado menos 5x menos 3. X al cubo más 2x cuadrado menos 5x menos 3. Hallar
f de 0, coma, f de 1, coma, f de menos 1, coma, f de 1 sobre a, coma, y f de 1 sobre x menos 2. F de 1 sobre x menos 2. Número 3. Dada la función f de x igual x al cubo menos 3x cuadrado x al cubo menos 3x cuadrado más 6x menos 7. Más 6x menos 7. Hallar f0, f sub 0, f de menos 1, f de 1 sobre a, y f de 1 sobre x menos 3. Ahí está. Esos son los primeros 3 ejercicios de este práctico de funciones. Tengo que darles varios ejercicios de este tema porque, como les comenté, en cálculo 1 ustedes van a llevar funciones lineales, cuadráticas, y quiero que entren con buena base para que sepan resolver principalmente las 2 primeras funciones, que son las lineales y las de segundo grado. Por esas razones que vamos a un poco a reforzar estas prácticas de cálculo algebraico, reemplazando los valores en dicha función. Bien, vamos ahora a entrar a lo que se llaman funciones lineales, ¿ya? ¿Puedo borrar la pizarra? Ok, bueno, entonces como no hay ninguna objeción, pongamos funciones lineales. De todas maneras, el video va a quedar grabado. Ustedes van a poder verlo en la tarde en la plataforma. Función lineal. ¿Ok? Es una ecuación lineal. Es una ecuación lineal que tiene la forma seguido ax más by, ax más by más c igual a 0. Y gráficamente se representa por una recta. Gráficamente se representa por una recta.
Entonces, la ecuación lineal viene a estar representada por ax más by más c igual a 0. De esta ecuación salen muchas ecuaciones que podríamos tomarlas en cuenta a la hora de la gráfica. Aquí vamos a entrar a un término que lo van a escuchar mucho, que se llama funciones, vamos a denominar funciones explícitas y funciones implícitas. No sé si alguna vez escucharon ese término, función explícita y función implícita. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué es una función explícita y qué es una función implícita? Está por ahí Misael. Buen día, Misael. ¿Sabes qué es una función implícita y explícita? No me acuerdo, Luis. de eso. ¿Se acuerdan? Ok. Vamos a mostrar un poquito acá un ejemplo de lo que es una función implícita. Dame un minuto, por favor. Estoy buscando por acá un ejemplo. Aquí está. Vamos a... Dice, Dime. implícita significa por variable, se clasifica por variable, funciona. Ya. Básicamente es esto, miren. Voy a mostrar acá una pantalla. ¿Qué dice, no? Una función implícita, ahí está, es aquella función en la que la variable dependiente y se haya mezclada con la variable independiente x y se puede expresar de la siguiente manera. Entonces, como ustedes pueden ver ahí el ejemplo, la función o la ecuación está igualada a 0. Entonces, estamos hablando de que la propiedad que les estoy mostrando aquí arriba es una función implícita, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, despejo la variable y,